Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión de webinar. El tema que vamos a ver hoy es el uso irregular de los recursos corporativos, enfocándonos principalmente tanto en la detección de este uso irregular como en la reacción ante esta detección irregular que hemos constatado. Antes que nada, quería agradecer también a VLEX y a Ana Conti por habernos tenido en cuenta una vez más para el desarrollo de este tipo de iniciativas. Tal y como comentaba Ana, la idea de esta sesión es complementar un poco lo que estuvimos viendo hace dos semanas, con la sesión que desarrolló mi compañera Paula Hernández Cobo, que básicamente venía a establecer los riesgos que tenían las empresas ante el posible uso irregular de los recursos que ésta había puesto a disposición de los empleados. Por ejemplo, el uso irregular de ordenadores, el uso irregular de iPads, móviles que estén a disposición de los empleados. Pues bien, en esta ocasión lo que vamos a ver es los mecanismos de control y monitorización que podemos implementar para detectar este posible uso irregular, así como la reacción o las medidas que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo una reacción de forma adecuada sin infringir ningún tipo de normativa aplicable ni desde el punto de vista laboral ni desde el punto de vista de la normativa de protección de datos de carácter personal. Tal y como podéis ver en el índice, en la primera parte vamos a ver de forma muy sucinta y concreta los principios de proporcionalidad que se derivan tanto de la normativa de protección de datos como del Estatuto de los Trabajadores, y que es necesario tener en cuenta al momento de aplicar los controles o las monitorizaciones que llevemos a cabo sobre estos recursos corporativos. Después vamos a ver un poco la implantación de estos controles en concreto, qué objetivos se persiguen, qué finalidades perseguimos con ellos y cuáles son los controles más habituales en el contexto corporativo. Posteriormente analizaremos un poco la detección y el dimensionamiento de este uso indebido, cómo podemos detectarlo y nos vamos a enfocar principalmente en tres escenarios. El de los medios de producción puestos a disposición del empleado, que es el escenario más común, es decir, los controles aplicados sobre el ordenador, sobre el portátil, pero también vamos a analizar esta misma monitorización o estos mismos controles implementados en el caso de las redes sociales corporativas, es decir, cómo puedo controlar lo que los empleados de una corporación publican o suben, o los contenidos que suben a las redes sociales corporativas que se ponen a disposición de los mismos. Y finalmente vamos a analizar la problemática del BIOD. Para los que no lo sabéis, BIOD viene de las siglas en inglés Bring Your Own Device, o trae tu propio dispositivo. Lo que venimos a analizar en este aspecto es la problemática que conlleva aplicar tanto controles como monitorización de los sistemas de información corporativos cuando estos están integrados en un dispositivo de uso personal del empleado. Vamos a ver los casos más comunes de usos indebidos, cómo tratarlos, cómo gestionarlos, y también vamos a advertir los riesgos a los que nos vemos expuestos ante estos usos indebidos. Finalmente, daremos una pincelada sobre las posturas oficiales, tanto las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo como la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en relación a estos controles y a la dicotomía entre el control que tiene el empleado que puede establecer el empleado para verificar el cumplimiento de las obligaciones o el desempeño laboral de sus empleados, como por otra parte el derecho a la intimidad de los trabajadores. Vamos a ver también un poco los avances jurisprudenciales que han existido en relación a esta materia, y por último vamos a analizar el caso concreto de las evidencias electrónicas, es decir, ante un uso indebido que yo haya detectado, ¿cómo puedo constituir una evidencia electrónica que pueda servirme posteriormente en un procedimiento, en un juicio, sin que pueda comprometer ni la intimidad del empleado ni ningún tipo de integridad en cuanto al cumplimiento normativo, de cara a que pueda utilizarla sin que esto repercuta negativamente en el empleador o en el empresario? Bien, entrando en materia, primero, tal y como os había comentado, vamos a ver de forma muy sucinta
como consideraciones previas de los principios de la normativa de protección de datos. Esto es importante porque, tal y como veremos más adelante, como punto inicial, previo a establecer cualquier tipo de control, cualquier tipo de monitorización, ya sea sobre los equipos, sobre los programas que los empleados descargan en estos equipos, sobre la navegación de los empleados en Internet, sobre, por ejemplo, si he instalado programas de peer-to-peer intercambio de archivos, sobre los archivos que van en el correo electrónico, etcétera, 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 previo a establecer este tipo de controles, tendría que establecer políticas, tendría que informar sobre estas políticas a los empleados. Dentro de estas políticas tendría que establecer qué tipo de controles se van a efectuar y qué tipo de monitorizaciones se van a llevar a cabo. Y tanto los controles como las políticas que ponga a disposición de los empleados tienen que ir completamente en armonía con estos principios. Esos principios son, primero, el de proporcionalidad, es decir, el control que vaya a aplicar no puede ser desproporcionado con respecto a la finalidad que se persigue para el buen uso de los recursos corporativos o para monitorizar de alguna manera u otra el correcto desarrollo de las funciones laborales que se le han sido encomendadas al empleado, para verificar el cumplimiento de estos aspectos. Tenemos que vigilar siempre el cumplimiento del principio de proporcionalidad. Luego, desde el punto de vista de protección, de la normativa de protección de datos, es importante que tengamos en cuenta que si a partir de estas monitorizaciones o controles yo puedo establecer un perfil del empleado, por ejemplo, tengo un control de presencia que está implementado a partir del momento en que el empleado inicia su sesión en el ordenador. Bien, si voy a establecer a partir de este control un perfil de este empleado, puedo decir, por ejemplo, que este empleado se conecta de forma habitual o que a lo mejor inicia sesión no al mismo tiempo en el que se le ha encomendado el inicio de sesión conforme a la jornada laboral. El control o el perfil que yo pueda desprender de este tipo de controles tiene siempre que ir encardinado de alguna manera dentro del principio de proporcionalidad. No podría utilizar los datos del perfil de este empleado para finalidades distintas a las que le hemos informado, es decir, para el control o el uso correcto, la monitorización del uso correcto de los recursos corporativos, o bien para establecer un control de presencia, o bien para establecer controles sobre el desempeño de sus funciones laborales. Bien, el segundo principio que es importante que tengamos en cuenta es el de información. Ya os adelantaba antes, previo a establecer cualquier control, y esto es fundamental, es necesario tener una política documentada y tener que esta política esté a disposición de los empleados. Si podemos acreditar que ha sido leída y que ha sido entendida por estos, porque por ejemplo nos devolvieron un documento firmado en el cual ellos dejaban constancia de que efectivamente entendieron los términos de la política, pues mucho mejor, porque en el momento en que pudiera suscitarse una incidencia, esto nos vendría a servir como mecanismo de prueba de que efectivamente hemos cumplido con este principio de información y le hemos proporcionado la información que necesitaba el empleado conocer con respecto a los controles o monitorizaciones que vamos a efectuar. Luego, en algunos casos, vamos a requerir el consentimiento del empleado. Voy a matizar este aspecto. Y en principio, la normativa de protección de datos nos dice que cuando estamos tratando los datos en el contexto del cumplimiento de una obligación laboral, es decir, cuando hay una relación contractual laboral entre el empresario y el empleado, yo como empresario no requiero recabar el consentimiento del empleado, porque se entiende que es una de las excepciones del artículo 6.2 de la normativa de protección de datos. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta un supuesto, y es que muchas veces, especialmente en el caso del BIOD, muchas veces al aplicar estas monitorizaciones, quizá el empresario pueda tener acceso a datos de carácter personal que previamente no fueron comunicados por el empleado o que son ajenos a la concreta relación laboral o al concreto desempeño de las funciones laborales. Para poner un ejemplo gráfico de este asunto es,
El caso en el que yo le permito al empleado realizar a través de su móvil llamadas telefónicas de carácter corporativo o de carácter profesional. El empleado ejecuta estas llamadas para que yo pueda retribuirle el coste de las llamadas. A lo mejor me da su factura, el cual puedo tener acceso tanto a los números telefónicos que él ha subrayado, que han sido llamadas profesionales, como a otros números telefónicos que pertenecen a otros abonados, son parte de un contexto personal, de sus relaciones personales ajenas completamente a la relación laboral. Entonces aquí es importante que estemos muy bien cubiertos y si vamos a aplicar este tipo de mecanismos, por ejemplo, de BIOT, de integración de mis sistemas de información en los dispositivos personales del empleado, o si, por ejemplo, vamos a permitir que a través de su móvil personal pueda realizar llamadas profesionales y a su vez me va a pasar la factura para que yo pueda retribuirle el coste de estas llamadas, es importante tener en cuenta que el empleado nos firme en la política de integración del sistema de información corporativo en sus dispositivos personales, nos firme su autorización o consentimiento para el tratamiento de aquellos datos personales adicionales a los que pueda tener acceso como empresario al momento de establecer controles. Y si fuera el supuesto, como en el caso del ejemplo que planteaba, pueda tener acceso a datos de terceros, pues que el empleado me garantiza que éste ha informado y ha obtenido el consentimiento de estos terceros para la cesión eventual de estos datos únicamente a los efectos de que yo como empresario pueda verificar en la factura cuáles son aquellas llamadas de carácter profesional y cuáles no. Fuera de estos tres principios, proporcionalidad, información y consentimiento, hay que tener en cuenta también que sobre cada uno de los recursos corporativos, llámese ordenador, llámese portátil, llámese iPad, o móvil de uso personal del empleado, en el caso del BION, deben aplicarse las medidas de seguridad que establece el reglamento de protección de datos en la medida en que sobre cada uno de estos dispositivos se incorporen datos de carácter personal. Entonces, antes de dar el paso, por ejemplo, antes de dar el salto a realizar una integración de los sistemas corporativos en los dispositivos del empleado y antes de monitorizar la información que se incorpora dentro de los dispositivos de uso personal del empleado, tengo que tener en cuenta que si voy a realizar esta integración tiene que llevarse a cabo desde un punto de vista tanto técnico como organizativo, de una manera que me permita cumplir con las medidas de seguridad que me establece el reglamento de protección de datos en función del nivel de los datos que se incorporen dentro de estos dispositivos. Bien, fuera de este aspecto, no debemos olvidar sobre cada uno de los usuarios que tiene acceso a datos de carácter personal que se incorporen en sistemas, ya sea corporativos propiamente dicho, o ya sea en dispositivos de uso personal en los que estén integrados en estos sistemas corporativos, sobre cada uno de estos usuarios recae un deber de secreto. Por lo tanto, dentro de la cláusula que pongamos a disposición de los empleados, debemos recordar, dentro de la cláusula de confidencialidad, que este deber de secreto es extrapolable no solo con respecto a los sistemas de información corporativos dentro de los locales de la empresa para los que trabaja el empleado, sino, en su caso, es extrapolable a sus dispositivos personales en los que se hayan integrado estos sistemas. Bien, teniendo estas consideraciones previas con respecto a los principios que derivan tanto de proporcionalidad como de la normativa de protección de datos, es importante ahora analizar el aspecto de la implantación de controles. Normalmente los controles que se establecen para verificar el uso correcto de los dispositivos corporativos o los recursos puestos a disposición del empleado, más o menos vienen a enfocarse de tres maneras. Una primera fase son controles preventivos que van desde el hecho que el empleado, al momento en que forma parte de nuestra organización, firme una cláusula en la cual se le informa que tenemos una política de uso correcto de portátiles o de móviles o de dispositivos o recursos puestos a su disposición y que esta política conlleva a su vez la posible implementación de controles y monitorización
el empleado acepta y ha sido informado de manera inequívoca y clara sobre este tipo de controles que vamos a implementar, van desde este sentido, controles preventivos, como también controles correctivos, es decir, en el momento en que yo detecto alguna posible irregularidad, qué medidas tengo que tener en cuenta o qué mecanismos tengo que implementar para poder preconstituir una evidencia electrónica que me pueda aportar validez y rigor jurídico al momento de presentarla ante un posible juicio. También, antes de la parte preventiva, posteriormente a la parte preventiva y antes de que suceda una irregularidad, también es importante tener en cuenta el control de la monitorización, es decir, el momento en el que yo de forma periódica voy verificando el uso que hacen los empleados, por ejemplo, tanto de la navegación como de los programas que se han descargado en sus portátiles, como por ejemplo los puertos USB, se han extraído información que está en las carpetas de la organización, en las carpetas de red de la organización, o si por ejemplo han comunicado a través de correo electrónico información que era de acceso restringido para ellos. Y así podríamos, de esta manera, implementando estos controles de monitorización, detectar cualquier posible fuga de información o cualquier uso anómalo o irregular, tanto de la red corporativa como de los dispositivos o portátiles puestos a disposición de los empleados. Bien, tal y como os adelantaba, los objetivos que se persiguen o que se suelen perseguir con la implementación de estos controles van tanto desde un punto de vista de proteger la información confidencial, que es un activo más dentro de el haber de la empresa, como también realizar evaluaciones sobre el rendimiento y desempeño laboral. Hay controles, por ejemplo, sobre la cantidad de la digitación en el teclado por parte de los empleados, para ver cuántas teclas he digitado de forma correcta, por ejemplo. Hay otros controles que es grabación de las llamadas de los departamentos de atención al cliente para ver si cumplen con los estándares de calidad. Hay controles que van, por ejemplo, de revisión del cumplimiento de las normas de salud, de seguridad, detección de políticas irregulares. Hay controles también sobre navegación, si el empleado ha accedido al Facebook y a lo mejor estaba prohibido el acceso a redes sociales, o a lo mejor es tolerado, pero solo por un tiempo proporcionado, un tiempo que no vaya en detrimento del desempeño de sus funciones laborales. Entonces, ese tipo de controles y monitorizaciones son comunes para perseguir estas finalidades y también para salvaguardar la seguridad de la información de carácter corporativo a la que ellos tienen acceso. ¿Cómo se implementan estos controles que persiguen las finalidades que hemos visto? Bien, por un lado, en algunos casos, en el caso de control de presencia, por ejemplo, muchas veces se implementa, especialmente para los empleados que tienen la posibilidad de teletrabajar, implementa que con el inicio de sesión se registra el momento en que el empleado accedió y eso se tiene en cuenta como algo equiparable al inicio de su jornada laboral. Es decir, si el inicio de mi jornada laboral es a las 9 de la mañana, pero yo inicié mi sesión a las 11, evidentemente aquí esto puede servir o puede dar pie a un posible incumplimiento con respecto a mis obligaciones laborales de cumplir con la jornada laboral que me ha sido establecida. Pero bien, nuevamente, y vuelvo a hacer hincapié en esto, si yo no he informado al empleado que voy a aplicar este tipo de monitorizaciones o este tipo de controles concretos, es decir, que voy a vigilar el control de presencia de tu jornada laboral a partir del inicio de sesión, podría tener problemas en el momento en que desee iniciar alguna acción o disciplinaria o alguna acción de cualquier característica, cualquier naturaleza, contra el empleado que incumpla con su jornada laboral, si no le he avisado previamente y si no puedo acreditar ante un juez que efectivamente le he proporcionado este tipo de información. Bien, sobre controles sobre navegación e internet, también hay programas especiales que hacen capturas de los datos de tráfico de las páginas web a las que se acceden
a las que acceden durante la jornada laboral. Esto lo hacen a través de dos maneras. Por una parte, podría tener un control preventivo, que es dentro de la red corporativa no se tiene acceso y bloqueo el acceso. A partir del departamento IT implemento un bloqueo de acceso a páginas como redes sociales, a páginas de carácter deportivo o de cualquier tipo de contenidos que puedan ser ajenos al desempeño de las funciones laborales. Pero sin embargo, también hay otras empresas que sí que permiten un nivel de tolerancia con respecto a este tipo de páginas, siempre y cuando no vayan en detrimento de las funciones que tiene que desempeñar el empleado. Entonces, en este caso, lo que hacen es medir un poco cuánto tiempo pasó dentro de X página, en el Facebook, por ejemplo, y veo el rendimiento del empleado al final del mes y puedo tener ahí una estadística de si este rendimiento no fue lo suficientemente óptimo en función de que pasó mucho tiempo en páginas ajenas al desempeño de sus funciones laborales durante la jornada laboral. Otro tipo de mecanismos que se implementan es un log de trazabilidad de las acciones efectuadas por el empleado en las carpetas de red, es decir, si extrajo información, si mandó este archivo de carácter confidencial por correo electrónico, si lo extrajo a través de su USB, si borró este archivo, si modificó este archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de controles son los que se vienen a implementar de forma más habitual dentro de las organizaciones. También con el tema de lo que comentaba al inicio, las redes sociales corporativas, se establecen controles, por ejemplo, la red social es muy amplia y permite que una interacción con los empleados, de manera que estos puedan subir contenidos ajenos a temas de trabajo. Si, por ejemplo, el empleado puede enviar un enlace al vídeo de YouTube que le gusta, o bien puede iniciar un tema de conversación ajeno a todo el tema del desempeño laboral, si puede subir imágenes, si puede, por ejemplo, subir archivos para que los demás empleados los descarguen. Pues bien, aquí cabría también tener este tipo de controles de forma preventiva, en la medida de informarle previamente a los empleados qué cosas pueden y qué cosas no pueden hacer dentro de la red social corporativa, explicarles de forma clara e inequívoca los términos y condiciones de uso que pueden desempeñar dentro de esta red social, así como de forma correctiva o de forma regular establecer monitorizaciones de cara a que, por ejemplo, si yo detecto que hay un archivo o un enlace a una película que pudiera infringir derechos de propiedad intelectual de terceros, entonces yo debería tomar medidas al respecto. O si a través de los foros habilitados en la red social se está difundiendo información de carácter confidencial a la que quizá no todos los empleados están autorizados a acceder, pues también debería tener controles y monitorizaciones para suspender estos usuarios, para bloquear el flujo de esta información de manera indebida, o bien para ejecutar acciones que correspondan. Estas monitorizaciones o revisiones tienen que hacerse de forma periódica, proactiva, y lo que se busca con estas acciones siempre es mitigar el impacto de posibles incidentes detectados que pudieran suponer de alguna u otra manera una infracción normativa. Si se utiliza la red social corporativa para intercambio de archivos peer-to-peer, para descargar canciones, para descargar películas, para poner a disposición de los demás empleados, por ejemplo, archivos ejecutables que quizá pudieran contener malware o virus que pudieran comprometer la seguridad de nuestro sistema de información corporativo. Pues bien, este tipo de controles dentro de las redes sociales corporativas se establecen o son implementados específicamente con este tipo de finalidades, y estos controles que podéis ver ahí en el estado suelen ser los más comunes y habituales para este tipo de supuestos. Con el tema del PIOT o de los dispositivos de uso personal de los empleados en los que se puede integrar información corporativa, tenemos una problemática mucho más compleja. Porque claro, aquí entran un poco dos
dos esferas en conflicto. Por un lado está la esfera de los sistemas corporativos que tienen que, eh, tienen que conllevar o tienen que estar revestidos de las medidas de seguridad, de las políticas internas corporativas para salvaguardar la información de carácter confidencial que está incorporada en estos sistemas. Y por otra parte tenemos la otra esfera que es en los dispositivos del empleado. Sí, está bien que se haya integrado información corporativa, pero hay otra información de carácter personal a la que el empresario no puede ni debe acceder porque podría suponer una infracción en contra o una vulneración en contra de los derechos de intimidad de este empleado. Entonces, claro, ¿cómo conciliamos estas dos esferas que a priori parecen enfrentadas? Bien, aquí es importante primero tener en cuenta que nos enfrentamos ante información sensible que pertenece a la empresa, que es de carácter confidencial, sobre la cual recaen medidas de seguridad muchas veces impuestas por la normativa que nos es aplicable, que por lo tanto se tiene que trasladar a cualquier dispositivo en el que se integre este tipo de información, independientemente de que pertenezca a la empresa o pertenezca al empleado. Pero siempre, en el caso de que el dispositivo pertenezca al empleado, siempre tenemos que respetar estos límites que van relacionados con su derecho a la intimidad. Y también tenemos otro tipo de problemáticas más de carácter técnico, es qué sucede si, por ejemplo, vale, tenemos bien diferenciado el ámbito del dispositivo de uso personal del empleado, en el que se puede implementar información corporativa sobre la que va a recaer estos controles sobre la ingresación, y el otro ámbito en el que el empresario, nunca podrá acceder porque lo que integra es información de carácter personal del empleado. Pero bueno, ¿qué sucede si, por ejemplo, vale, mis medidas de control, mis medidas de seguridad que aplico sobre mis sistemas de información no son compatibles o no las puedo implementar en tu dispositivo personal porque corresponde a una tecnología distinta? Ahí no se puede, no se suscita la interoperabilidad entre los dos sistemas. Porque claro, yo tengo un sistema que tiene ciertas características, en cambio el empleado, a lo mejor donde ha integrado la información corporativa es en un Mac, por decir un ejemplo, vamos, en un iPhone, y que no es compatible con mis mecanismos de seguridad de la información. Por lo tanto, puede tener un conflicto para adaptar estas dos distintas tecnologías. Es previo a establecer un mecanismo BIOT, también tengo que tener en cuenta este tipo de situaciones que se derivan de la tecnología misma de ambos dispositivos, tanto el de los sistemas de información corporativo como el de uso personal del empleado. Y también tengo que tener en cuenta que esto es un entorno cambiante, estamos hablando de tecnología. Cada cierto tiempo hay una nueva oleada de tecnología, por lo tanto, así como con mis sistemas de información corporativa, yo estoy actualizándome y renovando los sistemas de antivirus, los sistemas de detección de posibles fugas de información o de posibles ataques externos, también tendría que extrapolarlos a la tecnología incorporada en el dispositivo de uso personal del empleado, si en este dispositivo se ha integrado información de carácter corporativo. Pues bien, teniendo en cuenta la problemática que representa la implementación del BIOT, hay unas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Algunas de ellas ya las he venido adelantando. Primero que todo, establecer procedimientos de control y protección lógica del acceso de los sistemas de información corporativos. Es decir, si en mi móvil inteligente, en mi smartphone, yo puedo tener un mecanismo de acceso a los sistemas de información, porque he integrado los sistemas de información corporativo en este móvil, debería implementar a este acceso un sistema de autenticación e identificación de usuarios. Es decir, que me pida una contraseña. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tu ordenador en tu empresa, te das cuenta que para poder acceder a él tienes que pasar una barrera de seguridad que viene derivada de una política de contraseñas que se ha implementado. Esta política de contraseñas te dice que tengo que cambiar la contraseña cada 6 meses, por ejemplo, que la configuración de la contraseña tiene que ser con una longitud tal, tiene que ser alfanumérica, que si intento
un acceso forzado, los intentos fallidos que haga acceder podrían bloquear mi equipo. Al tercer intento fallido, por ejemplo, podría bloquear mi equipo. Bien, estas características que normalmente son comunes en todos los sistemas de información corporativos, tengo que trasladarlos a los dispositivos de uso personal del empleado. Lo que no me valdría aquí es decir que, por ejemplo, mi CPD, donde tengo almacenados los servidores de todo el SAP y todos mis sistemas de información corporativa, vengan posteriormente a ser distintas las medidas de seguridad que aplico sobre estos sistemas, vengan a ser distintos a los que aplico en el dispositivo de uso personal. Imaginaros, por ejemplo, que en el dispositivo de uso personal ni siquiera hayan habilitado un bloqueo, un sistema de bloqueo para introducir una clave. Es decir, si ese dispositivo de uso personal por alguna u otra razón te ha extraviado o es robado, cualquier persona podría acceder a la información corporativa que yo protejo de forma rigurosa en el contexto en mi contexto corporativo, pero sin embargo, en el contexto del dispositivo de uso personal del empleado tendría por ahí una brecha de seguridad. Segundo, si voy a integrar este tipo de sistemas corporativos en el dispositivo de uso personal del empleado, tengo que asegurarme de revestir de una tecnología suficiente que me permita a mí establecer controles, que me permita establecer seguridad, que me permita el cifrado de esta información que está incorporada dentro de este dispositivo de uso personal. Si el día de mañana este dispositivo se encuentra extraviado, bien, que no cualquier usuario pueda acceder a este apartado dentro del dispositivo en el que se integra únicamente la información de carácter confidencial, de carácter corporativo. Entonces, es importante saber que si no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad tecnológica para implementar ese tipo de controles o ese tipo de medidas de seguridad, tendríamos una brecha de seguridad importante al implementar este tipo de integración de sistemas de información corporativa dentro de los dispositivos de uso personal del empleado. Bien, más allá de esto, obviamente tendría que tener implementado procedimientos de gestión ante posibles incidencias. De la misma manera que los tengo integrados en los sistemas de información corporativa, es decir, si por ejemplo yo estoy trabajando en el contexto de la ubicación de mi trabajo en mi oficina y por ejemplo hay un ataque externo de un hacker o bien o hay una irregularidad en el sistema de información y se borra la información o hay fuga indebida de esta información, yo debería actuar consecuentemente en función de esta incidencia. Es decir, una vez que la he detectado, yo la elevo al departamento de IT, el departamento de IT se encarga de abrir esta incidencia y ejecutar las acciones, tanto correctivas como acciones para resolver este tipo de circunstancias. Bien, lo que no valdría es que en el dispositivo de uso personal del empleado no puedan implementarse también estos procedimientos de incidencia, porque por ejemplo, ¿qué sucede si, siguiendo con el ejemplo, si roban el iPad o si roban el móvil? Bien, lo primero que tengo que hacer es que en la política haya firmado el empleado esté un inciso que diga que si esto sucede, si el dispositivo es robado, sustraído o extraviado, debería ir a poner primero la denuncia ante la correspondiente comisaría. Después de poner la denuncia, debería comunicarlo al departamento de IT para que el departamento de IT deje constancia de este hecho. Y en su caso, pueda de forma remota, por ejemplo, bloquear o borrar la información que se había integrado previamente en el dispositivo de uso personal del empleado y dejar constancia de ello también en el registro de incidencias. Recordemos que el tema de las incidencias, por ejemplo, cuando estamos hablando de datos de carácter personal, la normativa nos establece que dentro de las medidas de seguridad yo tengo que tener un registro y gestión de las incidencias que pudieran de alguna forma afectar el tratamiento de los datos de carácter personal. Entonces, lo que no me vale es que este registro esté muy bien implementado dentro de los sistemas de uso corporativo, pero no en los dispositivos de uso personal de los empleados en los que se integran estos mismos sistemas. Por lo tanto, de cara a cumplir tanto con las medidas de seguridad como con un correcto protocolo de gestión
la información de carácter corporativo debería implementar este tipo de recomendaciones. Bien, aquí recapitulando un poco lo que ya os adelantaba anteriormente, recordemos que en la medida en que la información corporativa se integra en los dispositivos de uso personal de los empleados, sobre estos recaerá también la implementación de las medidas de seguridad que correspondan, de acuerdo a lo que nos establece el reglamento de la normativa de protección de datos y de acuerdo al nivel de los datos que estemos tratando o que se hayan incorporado dentro de estos dispositivos de uso personal. Y esto va de forma sucinta, tal y como se establece ahí. Va tanto desde el hecho de que le haya puesto en conocimiento de los usuarios sus funciones y obligaciones, como mantener el registro de incidencia, como establecer los mecanismos adecuados para controlar el acceso de estos usuarios, para establecer la gestión de soportes, que yo pueda saber, por ejemplo, cuáles son los empleados que tienen dispositivos de uso personal en los que están integrados mis sistemas, que yo pueda controlarlo de alguna manera, pueda controlar los mecanismos de identificación y autenticación aplicados a estos dispositivos. Es decir, que haya una contraseña bastante rigurosa, que la política de autenticación sea acorde con los que nos establece la normativa. También sobre esta información que está incorporada en el dispositivo de uso personal, también se pueden hacer las copias de seguridad, de respaldo y recuperación, la forma en que se hacen con los sistemas corporativos, es decir, que esté integrado tanto un sistema como con la información que está incorporada dentro del dispositivo de uso personal, de manera que yo pueda cumplir en ambos supuestos con lo que me establece la normativa de protección de datos. Posteriormente, es importante tener en cuenta que si lo que se integra dentro del dispositivo de uso personal es información de nivel alto, es decir, datos de salud de alguna persona o que hagan referencia a su salud, a su tendencia política o bien a su origen étnico, recaen medidas de seguridad de nivel alto, lo cual conllevaría que si hay un flujo de comunicación entre el dispositivo de uso personal y el sistema corporativo, este flujo de comunicación o la red de comunicaciones que estamos utilizando para este flujo de información deben ir debidamente encriptados, de manera que impidan el acceso a terceros no autorizados a esta información. Bien, teniendo esto en cuenta, es importante que al momento de elegir una tecnología, una solución tecnológica para realizar esta integración de los sistemas corporativos en los dispositivos de uso personal del empleado, tengamos en cuenta todo el cumplimiento normativo que hemos visto anteriormente y por lo tanto vamos a escoger una solución tecnológica que me presente características o funcionalidades que me permitan cumplir con estos requisitos legales que hemos analizado previamente. Y eso va tanto desde los aspectos de configuración, una gestión de las actualizaciones, monitorización del software, la gestión de plataformas móviles, como también, lo que hablábamos antes, importante, el bloqueo o borrado remoto de la información en el momento en que se me notifique que el móvil del empleado ha sido sustraído o se ha extraviado. Que yo pueda bloquear la información que estaba incorporada dentro de este móvil de forma remota y así evitar cualquier posible acceso no autorizado a esta información. Lo mismo con respecto a la obligación de uso seguro de credenciales o la encriptación de la información incorporada en el mismo. Más o menos esto que hemos venido comentando viene a desarrollarse en el esquema que estamos viendo actualmente en la presentación. Es decir, he decidido dar el salto y voy a integrar mis sistemas de uso corporativo en los dispositivos de uso personal del empleado. Bien, primero tengo que establecer una estrategia. ¿Va a ser en cualquier dispositivo de uso personal del empleado o va a ser solo en ordenadores? O a lo mejor me interese que solo sea en móviles o en tablets. Y voy a integrar todos los sistemas de información corporativa o quizás solo me interese que los empleados accedan a su correo electrónico corporativo a través de su móvil, por ejemplo. Pues bien, esto sí, pero quizá los otros sistemas no. Entonces tengo que definir una estrategia de qué es lo que quiero de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo también a los recursos con los que cuento, tanto de carácter organizativo como de carácter tecnológico, para poder hacer frente a las obligaciones que conlleva la integración de estos dos sistemas. Una vez que tenga identificado esta integración y esta estrategia que quiero llevar a cabo, pues bien,
tengo que establecer un marco de control para identificar los posibles riesgos. Si lo voy a integrar únicamente en el móvil y en el móvil solo voy a integrar la información del correo electrónico corporativo, pues bien, tengo que ser consciente que este móvil se puede perder. Este móvil me lo pueden robar, por lo tanto tengo que establecer estos riesgos de, ok, vale, ya sé que me lo pueden robar, ya sé que se puede perder, tengo que establecer controles. Controles que van desde un mero bloqueo, un código que impida el acceso a cualquier usuario, hasta la encriptación de la parte integrada con el sistema corporativo. Y ya yendo a esta parte integrada con el sistema corporativo, tengo que escoger una tecnología que me permita cumplir con las obligaciones legales que se derivan de esta integración de los sistemas corporativos en los dispositivos de uso personal. Una vez que haya escogido esta tecnología, tengo que darle mantenimiento y soporte para que no se me quede desactualizada respecto a los avances que hoy se van suscitando en el contexto tecnológico. Y obviamente tengo que darle un uso continuado y establecer, si fuera el caso, los controles o monitorizaciones que correspondan para ver que se está efectuando esta integración de forma correcta o para detectar, en su caso, cualquier uso irregular de los recursos que he puesto a disposición del empleado. Los casos más comunes de estos usos irregulares o de usos indebidos que podemos identificar van desde la vulneración de la confidencialidad hasta la revelación indebida de secretos, acceso a páginas web que pueden comprometer la seguridad de la información, tratamiento excesivo o indebido de la información clasificada o de los datos de carácter personal que se hayan integrado en estos sistemas, y por lo tanto tengo que tenerlo en cuenta al momento de implementar los controles. Tengo que tenerlo en cuenta más que nada porque los riesgos a los que nos vemos expuestos son reales. Para muestra de forma ejemplificativa de estos riesgos, aquí veis algunos recortes de noticias recientes sobre una mala gestión quizá de estos controles o de esta monitorización o de las medidas de seguridad sobre los recursos corporativos que derivaron en fugas de información o en tratamientos indebidos y, en definitiva, en que se haya imputado una infracción normativa, por ejemplo, en el caso de normativa aplicable en el contexto de protección de datos de carácter personal, bien de propiedad intelectual o industrial. Bien, teniendo en cuenta, estamos ante una problemática real, que hay riesgos que están asociados a los recursos corporativos, que hay controles que tenemos que implementar para verificar la correcta implementación de las medidas de seguridad que vienen a salvaguardar la información corporativa, pero que también hay controles que son válidos, que son implementados con la finalidad de verificar el desempeño de las funciones laborales o el rendimiento de estos empleados con los que tengo una relación contractual. Tengo que tener en cuenta que los mecanismos de control, tal y como lo adelantábamos desde el inicio de la presentación, tienen que ir siempre coordinados de una forma armoniosa entre los mecanismos de control y monitorización que voy a implementar con respecto a los derechos de los empleados, especialmente con respecto a la intimidad, se puede ver vulnerada por un control abusivo o desproporcionado. Y es que entonces es importante que tengamos en cuenta que la implementación de controles podría conllevar a estas vulneraciones de derechos fundamentales. Como muestra, podría suscitarse el supuesto de que el trabajador denuncie por descubrimiento o revelación de secretos, o bien, o que se haya sancionado por despido del empleado y que este despido viene siendo nulo porque se determine que el mecanismo de control que utilicé como prueba de que este empleado no estaba cumpliendo con sus funciones laborales o que había incumplido con la política corporativa de uso de Internet, por ejemplo, que la evidencia que estoy presentando resulta que viene a vulnerar su intimidad porque fue desproporcionada y porque fue excesiva para la finalidad que se perseguía. Respecto a esto, hay posturas oficiales muy concretas y el tema viene desde antes de 2003. Y durante mucho tiempo, en todo lo que tenía que ver con recursos corporativos, especialmente los de carácter informático, los portátiles, el ordenador, posteriormente el uso de los móviles,
venía siendo un poco ambivalente, es decir, había sentencias que daban la razón al empresario, había sentencias que daban razón al empleado, hasta que hubo dos hitos importantes, que los citamos aquí, que son las sentencias del Tribunal Supremo, tanto de 2007 como de 2011, que vienen ya a establecer dos supuestos concretos. Número uno, el empresario sí que puede monitorizar y sí que puede establecer controles para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de sus empleados, de acuerdo con el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, si bien es cierto que puede implementar estos controles tienen que haber sido debidamente informados con carácter previo y también tienen que ir siempre en una línea de proporcionalidad, no pueden ser desproporcionados con respecto a la finalidad que persiguen. Y tengo que avisar al empleado, no solo que voy a establecer controles y monitorización sobre el desempeño de sus obligaciones laborales, sino también en qué van a consistir este tipo de controles. Además de esta sentencia del Tribunal Supremo de 2011, es importante, no viene en la presentación, pero es importante que tengamos en cuenta que recientemente, el 22 de enero de 2013, salió publicado en el BOE una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 241/2012 de 17 de diciembre, que prácticamente lo que viene es viene a enfatizar sobre estos aspectos. El caso en concreto era de dos empleadas que se les había facilitado una política en la que decía que no podían utilizar los medios, los recursos corporativos, los ordenadores, para fines ajenos al desempeño de sus funciones laborales, que no podían instalar programas ajenos a los que ya estaban instalados, que eran para uso corporativo, y sin embargo estas dos empleadas instalaron un programa específico para tener conversaciones de mensajería instantánea. Tenían un chat donde empezaron a emitir comentarios. Después un tercer empleado detectó este tipo de circunstancia, lo puso en conocimiento de sus superiores y esto conllevó a un despido por incumplimiento de sus funciones laborales. Pues bien, en síntesis, lo importante de esta sentencia del Tribunal Constitucional es que vino a decir que, primero, no se había vulnerado ningún tipo de intimidad o secreto de las comunicaciones, porque estos ordenadores eran de uso común a todos los empleados, no era ordenador específico de estas empleadas. Segundo, que se les había advertido y se les había trasladado una política sobre el uso de dispositivos o de recursos corporativos, en la cual se especificaba concretamente la prohibición de instalar programas ajenos a aquellos de uso corporativo y la prohibición de utilizar programas o navegación más allá del desempeño de las funciones laborales. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Recapitulando un poco lo que ya veníamos diciendo con respecto a las posturas oficiales, es importante tener en cuenta que los recursos corporativos sí que puede ejercerse control, el empresario puede ejercer control para verificar el cumplimiento de la prestación laboral de acuerdo a lo que nos establece el 20.3. Y las consecuencias de estos cambios jurisprudenciales hemos venido comentando esta evolución en las sentencias de los órganos jurisdiccionales. Lo que vienen a decir prácticamente son estas reglas. Aquí lo he puesto de forma esquematizada. Primero, cuando establezco este control, que ya sabemos que no tiene que ser desproporcionado, que tengo que informar previamente al empleado de qué va a consistir, pues bien, cuando lo voy a implementar, no es necesario que el trabajador esté presente, ni que le vaya a notificar de que, oye, voy a monitorizar en qué páginas de internet has accedido. No es necesario. Segundo, tampoco resulta que esté físicamente él presente mientras establezco estos controles, y tampoco es necesario que se lleve a cabo en el centro de trabajo ni dentro del horario laboral. El empresario puede efectuar estos controles de acuerdo a lo que él considere más oportuno, siempre y cuando, insisto, no sea desproporcionado y se haya informado previamente al empleado. Se haya informado tanto de la posibilidad de que voy a controlar y en qué consisten estos controles que voy a establecer. Si consigo hacer esto y si hay un incumplimiento por parte de los empleados, tanto de las políticas corporativas como incumplimiento de la prestación laboral, sí que puedo tener
acciones ante el uso indebido y las acciones podrían ir tanto desde sanciones disciplinarias o despidos disciplinarios fundamentados en el artículo 54 y 58 del Estatuto de los Trabajadores, específicamente argumentando como causa la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. Pero nuevamente, a poder llegar a este punto, hay que haber cumplido con los pasos anteriores, si no, va a suceder lo que ha sucedido en miles de sentencias en las que el empresario, aún que haya detectado un uso indebido, etcétera, resulta que no informó previamente de los controles, no informó al empleado previamente qué controles iba a establecer, ni le especificó en qué consistían estas monitorizaciones. Y aquí esto nos lleva al punto final de nuestra ponencia, que tiene que ver con las evidencias electrónicas. Vale, ya hemos hablado de que efectivamente hay que establecer una política, que esta política tiene que informarse a los empleados, que esta política o la implementación de esta política no puede ser desproporcionada a las finalidades que se persiguen, que tengo que informar también a los empleados en qué consisten estos controles que voy a establecer. Pero bien, una vez que detecto el uso indebido, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo puedo tener en cuenta, cómo puedo preconstituir una evidencia electrónica y yo sepa que en el día de mañana, si voy a tener una incidencia o un problema, o si el trabajador va a demandarme a mí como empresario por una vulneración de su intimidad, cómo poder reconstituir evidencia electrónica que me sirva como prueba y que a su vez presente todas las garantías legales de que va a ser aceptada por el juez y que precisamente no va a derivar en ningún tipo de vulneración a la intimidad del trabajador y de infracción normativa a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Entonces, para ello, uno de los ejemplos prácticos que vamos a analizar es el caso de, por ejemplo, este es un ordenador portátil que el empleado usa, es un ordenador corporativo, y sin embargo se le ha establecido la política, se le ha informado de que no puede incorporar en este portátil información ajena al desempeño de sus funciones laborales. Pues bien, yo detecto que este empleado está realizando, está haciendo un uso indebido de este ordenador porque está instalando programas ajenos y estos programas los utiliza para un intercambio de archivos y además estos archivos que intercambian tienen que ver con información confidencial de la organización, porque a lo mejor es un empleado descontento que quiere pasarse a la competencia y que ya tiene conversaciones al respecto y está dando este programa instalado para propiciar una fuga de datos en beneficio de la competencia. Pues en este caso, ¿qué hacemos? Sabemos que detectamos esta fuga de información, digamos que hay un despido procedente, pero tenemos miedo de que el día de mañana el empleado nos acuse tanto ante la dirección, ante la Agencia Española de Protección de Datos, por un abuso, porque nos dice que, por ejemplo, que dentro de su ordenador había información de carácter personal, que él también tenía dentro del disco duro de su ordenador, fotografías de sus vacaciones, tenía fotografías de su familia, información sobre las analíticas médicas que se hizo el año pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo preconstituir una copia del disco duro de este ordenador sin incurrir en una vulneración a un acceso indebido a esta información de carácter personal? Muy bien, además de haber implementado las políticas y de haberlas informado al empleado, lo que debería hacer es ir a un notario, por ejemplo, ir a un notario con un perito informático y en presencia del perito informático y el notario levantar un acta en la cual quede constancia de que voy a abrir el ordenador portátil, voy a extraer el disco duro. Yo nunca accedí a la información, ni pude ver las fotografías, ni las analíticas, ni nada. Solo extraje el disco duro como tal y utilicé una herramienta que se llama, los técnicos le llaman una clonadora, una herramienta que permite la reproducción íntegra de disco duro a disco duro sin necesidad de acceder a la información que está incorporada dentro de este disco duro. Esto le llaman también los técnicos una copia ciega, porque lo que hace es que en el momento en que yo requiera ir a juicio, si necesito probar de que efectivamente en este ordenador
había programas instalados de forma indebida y que había información que daba sospechas de que había una fuga de información. Entonces, yo lo que hago es, voy con la copia del disco duro que se hizo en presencia del notario, la pongo a disposición del juez, llevo un perito para que haga una búsqueda concreta de busca un archivo ejecutable que permita el intercambio P2P. Y con las características de este archivo, en presencia del juez, el perito únicamente va a acceder a esta información. De esta manera vamos a tener una evidencia electrónica de que sí se instaló un programa, que este programa permitía una fuga indebida de datos confidenciales y que sin embargo, aunque pude detectar esto, nunca accedí a ningún tipo de información de carácter personal que tuviera el empleado integrado dentro de su sistema, aunque no debería tenerla, porque recordemos que en este ejemplo me habíamos proporcionado previamente una cláusula, una política, el empleado la había entendido, se le había informado de estos controles y monitorización. Esto que os decía antes, el procedimiento ante el notario, es importante que vaya acompañado por un informe del perito informático o bien que en el acta notarial queden constatadas este procedimiento, el momento en que yo extraigo del portátil el disco duro, tomo una fotografía del disco duro, he extraído identificando la marca, modelo, serie, etc. Y tomo también fotografía del disco duro que voy a desprecintar en la notaría y las características de este disco duro sobre el cual va a recaer la copia. Posteriormente, tomo fotografías del aparato que voy a utilizar para realizar la clonación íntegra, identificando también marca, modelo, etc. Y pongo el resultado que emite, la respuesta que emite este aparato una vez que se ha realizado la copia. Y por ejemplo, en el caso este que pongo en la presentación, es una máquina clonadora que al final te da el resultado fail 0 y te pone compare OK, que significa la clonación íntegra se realizó de forma correcta y no hubo ningún fallo. Entonces, esto me permite tener esta copia obtenida mediante este procedimiento, dejarla depositada en el notario a efectos de garantizar la cadena de custodia de esta evidencia electrónica hasta el momento en que quizá pueda utilizarla en un juicio. Todo esto viene a esquematizarse y con esto concluyo. De esta forma podemos resumir cómo implementar esta política de identificación y reacción ante un uso irregular de los dispositivos o recursos corporativos puestos a disposición del empleado. Y como punto inicial es importante siempre la elaboración de políticas, lo que habíamos comentado antes. La información sobre estas políticas a los empleados, que los empleados sepan de manera clara e inequívoca en qué consisten estas políticas, y también informando que van a haber revisiones periódicas, mecanismos de monitorización, controles tanto preventivos como correctivos en caso de detectar cualquier tipo de anomalías y finalmente definir un plan de actuación ante el caso de poder detectar un uso indebido para saber cuál es el protocolo a seguir para poder preconstituir una evidencia electrónica que me pueda servir eventualmente en un procedimiento jurisdiccional. Teniendo en cuenta estos aspectos, podemos garantizar que ante un uso irregular vamos a actuar de forma correcta sin infringir ningún tipo de normativa y vamos a garantizar nuestros intereses en armonía, salvaguardando tanto la información de carácter corporativo como el control que sobre el empresario puede recaer para el desempeño de las prestaciones laborales, como por otra parte la intimidad del empleado que no pueda verse vulnerada ni infringida en ningún tipo de circunstancias en la aplicación de estos controles o medidas correctivas. Bien, y con esto finalizo mi intervención y dejo el espacio abierto para que si alguno de vosotros tenéis alguna duda, comentario o alguna pregunta al respecto, también podáis participar.